Ellos se terminan de acomodar. Les agradezco a todos que hayan venido. La verdad que nos alegra mucho que en esta charla haya una convocatoria tan importante. Para nosotros, como festival y como carrera también, nos importa mucho el vínculo con los espacios que se van constituyendo vinculados al audiovisual. Este año, bueno, ya ayer tuvimos la charla de ADF y hoy la presencia de gente de Proyecto Cine Independiente, este grupo de realizadores, nos resulta también muy importante y creemos que va a ser un gran aporte para la formación de ustedes. Las presentaciones se las voy a dejar a Mariano, que le puso mucha voluntad y trabajo para coordinar y armar esta charla, él en su doble rol de docente de la facultad y miembro también de PCI. Así que bueno, cortito, es principalmente agradecerle a Mariano el esfuerzo y agradecerle a todos los de PCI la buena voluntad de poder venir. Y bueno, espero que ustedes disfruten y aprovechen esta charla abierta. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muy contentos de que haya tanta gente interesada en esta charla. Les presento a Paulo Pécora, su largometraje El sueño del perro, el segundo largometraje Marea Baja, cortometrajista espectacular, se lo recomiendo. ¿Cómo se pueden encontrar tu cortometraje? Eso es para mí una de las primeras preguntas. ¿Cómo se puede encontrar tu material? ¿A dónde se encuentra? ¿Está a la venta en DVD? No. ¿Está en YouTube? Algunas cosas. Bueno, busquen Paulo Pécora en YouTube. Julián Giovanelli, director de Puentes. Tiene una productora independiente. Pablo Giorgelli, director de Las Acacias, multipremiada película. ¿Dónde se encuentra el material de ustedes, chicos? En varios lados. Mándense, en hagan los terceros, en todos lados está el DVD, sí. Está en lugares también oficiales donde la venden cara, pero está pirateada por todos lados, así que bueno, creo que no es difícil encontrarla en mi caso. Julián. Puentes le están dando ahora en Inca TV en Perfecto. este momento. Bueno, ahí tienen la oportunidad de ver las películas de los chicos. Bueno, la idea un poquito es arrancar, digamos, la idea es que se genere un diálogo, ¿sí? Como dijo Esteban, lo importante de este espacio de dar a conocer las películas de los chicos y la obra de los chicos es una de las patas de esta conversación, pero la idea es que se larguen es hablar de fondo de lo que sería la producción de cine independiente, cómo se sustenta y cuáles son las posibles vías, no siendo, creo, por lo que conversábamos nosotros en el arranque, antes había un costadito, no siendo nosotros como los depositarios de ese saber, sino como nosotros mismos por ahí estamos probando ver cómo se hace para subsistir y hacer películas independientes, ¿sí? Yo, como introducción, para hablar un poquito del PCI y de lo que es hacer películas independientes, le quería preguntar a los chicos a ver qué opinaban, digamos, sobre el siguiente tema. Las personas somos interdependientes en general, ¿no? El cine, por otro lado, depende de los espectadores que paguen una entrada. Es decir, debe ir destinado a espectadores. Vivimos en un país en el que el cine depende, en parte, del Estado, y el Estado al Estado se accede a través de la militancia de la política, fundamentalmente. Y entonces, en ese contexto, ¿no? ¿Qué es? Así todo hay un cine independiente, ¿sí? A pesar de todas esas dependencias. Entonces, ¿qué es el cine independiente para ustedes? ¿De qué es independiente? Yo pienso que primero habría que hablar justamente de eso, ¿no? De cuál es la definición del término independiente en función de las películas. Y para mí, el término independiente tiene que ver exclusivamente, diría, con lo artístico. La independencia para mí tiene que ver con lo artístico, con que nadie se intrometa en tus decisiones para hacer una película, en cuestiones como el corte final, elección de actores o lo que se te cante.
Luego, la independencia en cuanto a lo económico no existe. Salvo que alguno sea millonario, que los hay. Hay muchos ricos que hacen películas y hacen películas con su plata, ¿no? Entonces ahí a lo mejor esos son independientes al 100%. Pero creo que ese es como lo primero que yo veo. Y la independencia creo que es eso, tiene que ver con conservar las decisiones uno. Y además me parece, digo, yo por ver sus películas, te escucho y, digamos, hay también un valor de la responsabilidad, ¿no? No es solamente un capricho, digamos, tomar las decisiones por sí solo, sino que hay también una importancia en la responsabilidad tomada cuando uno se dirige al público, ¿no? Sí, más que, digamos, creo que tiene que la responsabilidad es con uno mismo, ¿no? Es con lo que uno quiere hacer, con lo que uno cree. Yo creo que gran parte de las películas que se hacen, sobre todo de las películas independientes, tienen que ver con eso, ¿no? Con lo que uno quiere hacer desde un lugar de expresarse artísticamente. Entonces, el principal objetivo, lo que mueve la cosa hacia adelante es ese deseo, ¿no? de expresarse artísticamente. Luego, bueno, empiezan a entrar un montón de otros factores, pero eso es como para mí el origen de todo y uno hace las películas por eso. Inicialmente, incluso creo que el primer pensamiento no es el espectador, no es a quién o a qué persona va destinada, sino a lo que uno tiene necesidad de explorar y por lo tanto poner afuera. Me parece que ese deseo artístico es un poco lo que les pasa no solo a los directores de cine, sino a todos los que se vinculan con actividades o expresiones artísticas. Julián. No sé muy bien qué es ser independiente. Me parece que las películas se hacen o no se hacen, digamos, ¿no? Con ayuda del Estado, sin ayuda del Estado, con siendo millonarios o... Digamos, hay películas. Y me parece que pasa un poco más por lo que decía Pablo, de que ser independiente, tenemos la suerte de que la mayoría de nosotros podemos decidir qué hacer con la película, ¿no? Sí. Dónde mostrarla o dónde no mostrarla, o sí, qué actores elegir, todas esas cosas creo que es lo que hacen el cine, lo que serían films independientes, ¿no? Sí. ¿Y Pablo? Yo pienso un poco como Julián y como Pablo, en el sentido de que la independencia tiene que ver más que nada con uno mismo, con cierta honestidad para hacer las cosas y hacerlas de la mejor manera posible, confiando y respetando nuestras intuiciones, nuestras necesidades artísticas o sentimentales incluso, ¿no? Emocionales. Después se necesita dinero siempre para filmar, entonces bueno, ese es un problema. Entonces ahí la independencia es relativa. Yo considero que lo que se puede hacer frente a la necesidad inevitable de conseguir dinero para filmar es, y que ahí me parece que radica un poco la independencia también, es establecer formas comunitarias de producción, es decir, formas comunitarias y formas casi familiares, casi como empresas familiares de hacer películas, para lo cual se establecen pequeñas relaciones o relaciones muy fuertes, y eso me parece que es la mayor inversión de un cineasta, establecer relaciones humanas muy fuertes con los miembros del equipo que puedas, que tengas a tu alrededor, y esas relaciones tienen que ser casi fraternales, o sea, tiene que haber ¿cómo se dice? Tiene que haber mucha empatía, tiene que haber mucha coincidencia en el camino que uno quiere seguir y el objetivo que uno quiere cumplir. Y en ese sentido, bueno, se pueden hacer muchas cosas con muy poco dinero. Yo creo que la tarea como mancomunada de varios factores, de varias personas, pueden hacer esquivar a más de un cineasta la necesidad. Obviamente la producción de la película va a estar a la altura del dinero que tengas y va a estar a la altura también de esa comunión que puedas establecer con los otros miembros del equipo. Y en ese sentido, bueno, la película va a ser más o menos
vistosa o más o menos profesional. Pero bueno, ya esos son otros temas que no dependen de la independencia. Creo que la independencia tiene que ver un poco, como decían ellos, ser honestos con uno mismo y tratar de no desviarse de ese camino. Eso me parece que es ser independiente y tratar de hacerlo a pesar de todo, teniendo los medios a tu alcance. Y también esto, ¿no? Tratar de generar lazos fraternos entre las personas que tenés a tu alrededor, que confíes en ellas, que sepas que trabajan bien y que al mismo tiempo tengan los mismos objetivos y el mismo destino, de algún modo. Y eso. Y en su caso, digo, en general, no lo sé, ¿han trabajado en forma cooperativa, digamos, de manera como se trabajaba en la FUC en un principio, en la que, digamos, pero no como estudiantes, sino después de ser estudiantes, en la que ustedes cumplían por un lado en un momento el rol de directores y luego de EFES y luego de soneristas y así, o siempre mantuvieron la idea de, no, yo soy director y estoy acá parado como rulo de estatua y me muevo de acá? ¿Cuál es su experiencia? No, bueno, en mi caso son varios temas, ¿no? Volviendo y retomando un poco el punto, a tu primera pregunta de la independencia, yo creo en estas dos grandes divisiones. Una cosa es la independencia artística y otra es la económica. Y luego, no hay una sola forma de hacer películas. Es como cada uno va encontrando la suya, ¿no? Y cada uno, de forma intuitiva, prueba y error, va encontrando la manera de hacer películas. Hay miles de ejemplos de formas de producción diferentes, con miles de resultados diferentes, películas que con muy poco parecen súper vistosas y viceversa, películas que con presupuestos enormes parecen casi amateurs. Entonces, me parece que, bueno, cada uno va a ir haciendo el camino propio y encontrando la manera, ¿no? En nuestros casos, nosotros podemos contar nuestros caminos, y ahora sí, contestando un poco lo que me preguntabas. En mi caso, digamos, yo empecé estudiando en la FUC con vos, allá lejos y hace tiempo, cuando éramos jóvenes. En aquel momento hice cortos, luego después me fui especializando más en montaje. Fui montajista de un montón de cortos de compañeros míos. Después compaginé un largometraje, mi primer largometraje, que también fue una experiencia media colectiva, que fue Moebius. Que tuve la suerte y el honor increíble de hacer todo el montaje de esa película en Moviola, ¿no? En 35 milímetros, una cosa que hoy parece, lo digo y no puedo creer, pero bueno, las grandes películas de la historia del cine se hicieron así, con esa máquina que sacaba chispas y andaba mal. Y fui, digamos, en todos esos años, tuve que laburar de 1000 cosas diferentes. Así que bueno, trabajé en televisión, en publicidad, en teatro, en fútbol, en aquella época de camarógrafo, muchas cosas. Mientras tanto fui escribiendo algunos guiones, ya como director, siempre tuve el deseo de hacer una película como director. Esos guiones que escribí en aquella época nunca llegaron a ver la luz, no me fue posible, no encontré la manera de hacerlos. Creo que también por una mezcla de factores. ¿Qué factores? Para mí el principal fue que yo no terminaba de confiar en los guiones. Okay. O sea, siempre pienso que el primer factor es uno. Que si vos estás determinado y confías en esa película y tenés la necesidad de hacerla y la querés hacer, la vas a hacer. Te puede tomar 2, 3, 4, 5, 10 años, pero la vas a hacer. Las Acacias me tomó 5 años para hacerla, ¿no? Los 2 guiones previos que estaba escribiendo antes de Las Acacias nunca llegué a hacerlos. Creo que nunca los empujé demasiado. ¿Y eran del mismo tenor que Las Acacias o no? Uno era bastante parecido y es el que retomé ahora. Ahora me siento un poquito más, me animo a agarrarlo. En aquel momento era como demasiado para mí. No me sentía preparado, no me sentía inseguro. Siempre tuve como ese tema. Me costó mucho hacer mi primera película. Mi primera película la hice ahora, a los 44. Siempre pensé que iba a hacer películas. Siempre pensé que mi primer largo iba a ser a los 20, cuando estudiaba en la FUC, ¿no? Que iba a tener un largo a los 28, a los 30, y bueno, nunca se dio por miles de razones y porque siempre encontré miles de excusas para no terminar de zambullirme. Siempre no, ahora tengo que laburar, no, ahora no tengo un mango, ahora me salió esto en la tele. Bueno, siempre fui como, ahora soy montajista, ¿no? Bueno,
Pero la realidad es que siempre quise ser director y siempre me sentí con ganas de hacer mis películas, las películas que a mí me gustan o que tengo necesidad o deseo de hacer arbitrario, ¿no? Tiene que ver con la necesidad de expresarse artísticamente de cada uno. Y bueno, esos guiones nunca llegaron a ver la luz, ahora estoy retomando uno de esos, ya 20 años después, con otra, está cambiando mucho, pero estoy intentando que esa sea uno de esos guiones sea mi segunda película. Y luego, finalmente encontré la manera, muy de a poco, en un proceso larguísimo, de empezar con el proceso de las acacias casi sin darme cuenta. Se me ocurrió una ideíta, lo acompañé a Ariel Rotter, un director que es amigo mío y además fue mi productor, a buscar locaciones para su película, El Otro, y estaba aburrido, no sabía qué hacer, entonces le empecé a sacar fotos a los camiones. Me gustó sacar fotos a los camiones. Bueno, fueron una serie de factores que me fui enamorando de cada cosa hasta que se me armó una cosa y sentí fuertemente que ahí había algo que seguir. Y empecé a seguir eso. Después de eso convoqué a un amigo también de la universidad, a Salvador Rosselli. Él es un experto escribiendo guiones, maneja muy bien eso, es bueno. Yo había intentado con mis 2 guiones previos, pero no me sentía seguro. Y con él empezó a crecer la cosa. ¿Y le pudiste pagar a Salva en un principio? En ese momento le pagué algo. Así, ¿Con laburo tuyo? Sí, claro, yo laburaba en miles de otras cosas que hoy les venía contando a los chicos. Por ejemplo, en ese momento estaba haciendo varias cosas. Había puesto un bar, sí, que lo tengo todavía, con 5 amigos de mi barrio que no tienen nada que ver con el cine. Tenemos un bar hace 13 años, un pub. Después de eso, laburé mucho en teatro como productor de teatro infantil, con un socio que es director de cosas para chicos. Hice algún programa de tele. ¿Y eso hice cosas. Te hizo afianzar, digamos, sentir esa seguridad más? Digamos, ¿ganar seguridad o no tiene nada que ver? La seguridad esa de la que hablabas. Sí. Sí, pero yo te diría aún más, que creo que todo lo que fui haciendo me hizo ganar seguridad paulatinamente, ¿no? Yo, por ejemplo, a los 18 años laburé en un banco durante 4 años. Yo empecé a estudiar cine más grande, a los 23 o 24. Primero estaba en otra cosa, laburaba en un banco, estudié Derecho. Bueno, pero siempre me gustó el cine y nunca supe cómo acercarme porque no tenía nadie en mi entorno que esté cerca de eso. Entonces fue un camino larguísimo, ¿no? También incluso fue un camino larguísimo el descubrir más íntimamente qué tipo de cine me gustaba a mí. Al principio no tenía ni idea cuando empecé a estudiar, ¿viste? Me gustaba ver películas, pero no tenía una formación más profunda, ¿no? Más cinéfila, si se quiere, no sabía. Entonces también encontrar mi propia voz fue la sumatoria de los cortos que hice. O sea, los cortos que hice, espero que se hayan quemado. Pues yo dije, no tiene nada que ver conmigo. No sabía qué estaba haciendo. Era como, bueno, probar lo que era yo en ese momento y lo que me salía. Pero después empecé a interactuar con compañeros, a compaginar sus cortos, a hacer televisión, a hacer documentales, a hacer teatro, a seguir estudiando. Y bueno, uno ahí va encontrando la voz propia, por lo menos me pasó eso a mí, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo llamé a Salvador también, además de escribir juntos un guión, para mí fue un aprendizaje tremendo laburar con alguien como él, ¿no? Como empecé a entender otras cosas, a mirar otras cosas también. Y bueno, y ahí, a partir de ahí, arrancó otra historia que después les cuento. Bueno, ¿cómo fue, Julián, tu experiencia, digamos? ¿Cómo fue llegar al primer largo? ¿De qué manera te financiaste, te animaste, ganaste? A mí me pasó también un poco lo que estaba contando Pablo, que es, yo antes de escribir Fuentes había escrito 4 o 5 guiones. Y ¿De largometraje? De largometraje, sí. Pero a ninguno traté ni siquiera de hacerlo. Y cuando escribí Puentes sabía que se lo tenía que hacer, me llevó mucho tiempo también, 5 años o más, llegar a la instancia de rodaje. Pero era como eso, como la idea fija, ¿no? Como saber que esa película tenés que hacerla. No sé muy bien cómo se explica eso, pero bueno, llegás. Y lo que pasa también es eso, que bueno, por suerte yo pude trabajar mucho en cine y ¿en qué? En postproducción. Yo siempre laburé más, edición, bueno, efectos visuales, esas cosas. Y eso te saca un poco de tiempo también para
para el desarrollo de la película y bueno, por eso muchas veces uno tarda más porque tiene que vivir también y digo, tiene que laburar, ¿no? Para pagar los gastos y todas esas cosas. No somos hijos millonarios, desgraciadamente, pero bueno. Pero cuando tenés una idea, no importa, digamos, y creo que a todos nos pasa eso, digamos, que cuando tenés una idea no importa si son 5 o 10 años, esa película hay que hacerla. Y bueno, y ahora está pasando eso también, digamos, con la segunda película que estoy tratando de hacer, que ya pasaron 4 años de puentes y entre el trabajo y bueno, hay una película que hay que hacer. ¿Y Pablo? O sea, porque a vos, digo, particularmente Pablo también es un cortometrajista como muy prolífico, ¿no? Entonces, me gustaría saber, nunca escuché, digamos, nunca te escuché hablar, pero me gustaría que también, además que hagas como los chicos, cuentes cómo haces para hacer tantos cortometrajes, ¿no? Bueno, en principio yo me acerqué al cine a través de... Trabajaba en un videoclub de mi padre, en la zona de Almagro, en Capital Federal. Y a partir de eso, bueno, empezó a surgir como una necesidad de ver películas, veía películas de todo tipo que traía mi papá, estrenos, viejas, clásicos. Yo veía las películas, qué sé yo, de Clint Eastwood, o películas que se estrenaban. Nada, eso fue como un comienzo así muy remoto de un interés, un incipiente interés en el cine, que poco a poco se fue manifestando en mi otra profesión, que es el periodismo. Yo soy periodista y a partir de eso empecé a escribir, a partir de este interés incipiente en el cine, fui buscando maneras de escribir sobre cine en revistas, en diarios y demás. Y a partir, ¿Cómo conseguiste cabida, digamos, en eso, digamos? No, yo tenía espacio donde escribía de música, yo trabajaba como periodista en varios medios, y a partir de eso empecé a escribir de cine, me fui acercando y quise especializarme y estudiar crítica de cine. Entonces, bueno, pregunté dónde estudiar, nadie me sabía decir dónde estudiar crítica de cine, y finalmente caí en la Universidad del Cine, donde estudiamos los 4, ¿no? Sí. Caí en la Universidad del Cine, me anoté para un supuesto curso que había de crítica de cine y hice el curso de ingreso, y vi en las materias, qué sé yo, y cuando iba a comenzar el curso, finalmente nadie se había anotado ese curso, con lo cual no podía comenzar. Pero como yo ya había pagado la cuota, había pagado la matrícula, había dado los exámenes, me había gustado estar ahí, dije, bueno, no me va a venir mal en todo caso estudiar dirección de cine para aprender justamente de lo cual voy a escribir, supuestamente. A partir de ahí, sin darme cuenta, comencé a convertirme en director. Y empecé a filmar cortometrajes. Quiero volver un poco a lo que habías preguntado al comienzo, de la pregunta original, que era un poco esta cuestión de cómo se trabaja, ¿no? En una universidad como la Universidad del Cine. Yo recuerdo como una experiencia muy valiosa y como algo que creo que todavía llevo a la práctica en cada uno de los cortos que filmo, o también en las 2 películas que hice, que es esta cuestión de, vuelvo a lo mismo, ¿no? De como una cuestión comunitaria. Entonces, las películas que hago trato de no ejercer una especie de dominio vertical, o sea, no considero que sea valioso ni productivo que un director crea que sabe todo, porque no es así. Más allá de que sí tiene que tener claro, muy claro lo que quiere hacer y tiene que conducir a un equipo, pero la mejor manera de trabajar, por lo menos la que mejor me funciona a mí, es trabajar horizontalmente. Entonces, ¿pero cómo es eso? Y bueno, es la idea. Trabajar horizontalmente me parece que es ocupando cada uno su espacio particular, su espacio específico. Yo no soy director de arte, entonces una persona se ocupa del arte. Yo no soy sonidista, una persona se ocupa del sonido. No le enseño a hacer sonido ni nada por el estilo, pero trato de colaborar lo más que puedo como uno más, desde cargando cosas, que eso es una cosa obvia, pero hay mucha gente que no lo entiende así, desde cargando cosas, ayudando a, no sé, hacer convirtiéndome en utilero por un día, la directora de arte, convirtiéndome en asistente de sonido y teniendo una caña, si puedo, y al mismo tiempo dirigiendo, haciendo cámara, poniendo el trípode. O sea, me parece que esa cuestión que parece nimia y que parece un poco ridícula para algunos,
no creo que lo sea, obvio, pero para algunos lo es. Me parece que te da como un conocimiento muy amplio de lo que estás haciendo y te aporta mucho en el sentido de que podés, la palabra no es controlar, sino saber exactamente qué está haciendo cada uno, porque sabes exactamente lo que está Te haciendo. podés poner en el lugar del otro. Te podés poner en el lugar del otro y me parece que es muy valioso. En ese sentido creo que la experiencia de la Universidad del Cine me dio eso, ¿no? O sea, nosotros salíamos a filmar todos los fines de semana porque teníamos la oportunidad de tomar equipos gratis ahí en la universidad, pagamos una cuota y con esa cuota nos permitían sacar equipos todos los fines de semana y hacer lo que quisiéramos con ellos. Nosotros hacíamos cortos y bueno, y cada uno ocupaba un lugar, un espacio diferente. O sea, lo recomendable para mí es eso, ¿no? Tratar de hacer un poco un día, un poco de director de arte, jugar un poco a ser director de arte, jugar un poco a ser director, a ser asistente. Y después, obviamente, si uno quiere profesionalizarse, tomárselo muy en serio, ¿no? Pero sin dejar de sentirse parte de un equipo y ya te digo, parte de un equipo horizontal. Eso es por lo menos lo que yo trato de aplicar en mi trabajo. Un espíritu cooperativo, digamos. No es cooperativo exactamente, pero comunitario, diría Comunitario, yo. perfecto. Familiar. Sí. Y después, bueno, básicamente... ¿Nunca en ese esquema has tenido ningún tipo de... Digo, esto que vos contás, a mí me suena ya, digamos, yo también lo he practicado, pero es parte de la aventura para mí, ¿no? No sé a ustedes qué les parece, pero es parte de lo lindo, ¿no? Sí. Bueno, Para mí esa es, claro, es hermoso y es la forma de aprender. Y en mi caso particular fue una etapa, durante un momento. Luego coincido con eso y en algunas cosas reviso algunas cuestiones, porque me parece que hay un momento donde, bueno, hay algunas cosas que no necesariamente uno tiene que ir a cargar equipos para tener... No, ¿no? Claro. Efectivamente. Hay un momento donde cada uno se ocupa de lo suyo. Efectivamente, y cada donde uno vos debe dejás hacer a los ocuparse demás, de... claro, porque confías en ellos y les das el lugar y Sí. el director de arte es él. Pero, y vos tenés que ocupar, si sos el director, tu lugar de director, que no significa ser el director que manda y que dice todo, pero en definitiva, si es tu película y es tu guión sobre todo, bueno, hay un montón de cosas que siempre terminan yendo hacia vos, ¿no? Como rol de director, donde vos tenés que, bueno, terminar de tomar ciertas decisiones. Y eso no significa que la cosa sea vertical, ¿no? Cada uno hace su rol. Y tu rol es ese. No, sin duda que siendo director tenés que tener muy claro. Claro. Pero Eso que vos decías, es buena la de experiencia. conducir. Claro, para conducir, pero es muy buena la experiencia de saber un poco cómo se ejerce cada rol. Claro. Después, claro, claramente cada uno tiene que de alguna manera dejar, o sea, tenés que, una cosa muy importante para un director me parece que es aprender a delegar también, Sí, ¿no? tal cual. O sea, conducir también tiene que ver con eso, con delegar tareas, porque uno cree que lo puede todo. Yo recuerdo mis primeros cortos y no dejaba trabajar a nadie, pues yo quería hacer todo. Entonces era un infierno, no me bancaba nadie. Y finalmente quedaba bastante solo trabajando. Pero bueno, ese es un proceso largo que fui aprendiendo a medida que fui haciendo cada vez más cortos y me parece que ahora puedo delegar. Después de todo este proceso puedo delegar mucho más. Pero también aprendiste a trabajar con gente que pide que vos delegues también, ¿no? También, obvio. Es un movimiento Es importante, eléctrico, sí, ¿no? sí, es importante. Es importante. Bueno, y como dice Pablo, sí, después tenés que aprender a conducir. Y inevitablemente todas las cosas pasan por uno también en la dirección. O sea, las decisiones en casi todos los aspectos técnicos, artísticos, inevitablemente uno tiene que tomar decisiones. Entonces, sin duda que hay que tener una responsabilidad muy grande, a pesar de... Me parece que hay que tratar, que al final dirigir es un poco eso. Primero como elegir bien, ser humilde y saber esto, tener el convencimiento de que uno no sabe de todo, pero sí uno tiene que tener respuestas o tratar de encontrarlas. Y cuando no las tenés, ¿viste? Compartirla con tu colaborador, con el teatro, como quieras decir, no sé qué hacer acá. Y darse tiempo, decir, bueno, pensémoslo, busquemos, investiguemos, exploremos, tratar de encontrar las respuestas juntos. Pero al final vos tenés que tener como las respuestas. Eso es un poco, tal vez, muy resumidamente, desde mi experiencia, lo que se acerca un poco al rol del director. A mí también lo que me pasa es que está bueno también ponerse uno al servicio de otro director, ¿no? Digo, ya sea editando o si hay gente, bueno,
escribiendo también, ¿no? Está buena la experiencia esa de correrse del lugar de director y laburar en otras áreas y te hace aprender mucho. Sí. ¿Han producido ustedes? Bueno, vos contaste, Pablo, pero vos produjiste, Julián, cosas de otro. No, producir no, pero trabajé en muchas películas, en distintas áreas, más que nada en postproducción, siempre en edición, postproducción. Pero es eso. ¿Y vos, Pablo? Sí, yo produje varios cortos y bueno, mis películas, todas mis películas. Sí, ok. ¿Qué piensan, digamos, de... ¿Es importante saber de producción o un director puede prescindir de conocer las cuestiones financieras y monetarias? Yo creo lo que dije antes, ¿no? Que cada uno encuentra su camino. Okay. Y que escuchás experiencias, escuchás directores que te dicen cosas que vos a priori no harías o no compartís, pero ves sus películas y decís, bueno, a este le funcionó esto, ¿no? Entonces hay algunos directores que son así, no es que viven en otro planeta y no tienen la menor idea del presupuesto ni de nada y que se abocan solamente a una cuestión. Y hay otros que no, que son directores productores y están en todo. ¿Viste? Te controlan el presupuesto del cáter y van poniendo el cuadro, como hacen todo al mismo tiempo. ¿Y te parece que le sale bien? ¿Has visto experiencias Me que parece salen que hay bien? ejemplos de todo tipo. Yo digo, no quiero, Sí. o sea, guarda, por ahí suena la pregunta como... Sí, no. que es una crítica a priori. No, yo creo es que esa uno intención, puede ¿no? encontrar experiencias de todo tipo en el cine del mundo, de una manera de hacer películas y de otra. ¿Viste? No sé, yo qué sé, hay directores que filmaban de un modo y otros totalmente lo contrario, ¿no? ¿Viste? Hay directores súper rigurosos, súper planificadores que trabajan antes, que tienen todo al dedillo, para el cual el equipo y los actores son solo piezas, ¿no? Que ya lo tienen todo dibujado. No, esto es acá. ¿Viste? Y hay otros no. Casabete labura de otro modo. Digo, me parece que, y eso creo que es algo que se extiende no solo en lo artístico, sino también a nivel de producción. Hay directores productores y directores que no son productores. Creo que encontrás ejemplos de todo, yo ahora no sabría mencionar exactamente, pero... Y su caso, he es, escuchado bueno, Pablo mucho. ya dijo, pero Julián y vos, ¿ustedes son directores productores o no? Mira, yo fui mucho tiempo productor de cosas mías y de cosas de otros. Hice documentales para la televisión, en los cuales fui productor, en algunos cortos fui productor, hice un tiempito un poco de publicidad y también funcionaba como una especie de productor de comerciales chiquititos. Hice una serie de documentales para la tele un poco más grande en el que fui productor, camarógrafo, director, todo, y así salieron. Corrí mal. ¿Tema? ¿Qué tema? La deuda externa de América Latina. Encima. Bueno, ¿no? Fue una cosa realmente gigantesca, muy pretenciosa, que me terminó tapando hasta arriba. Hay muchas cosas que rescato de eso, pero hice todo y prácticamente estaba solo. Estaba yo con una cámara haciendo sonido, entrevistas, viajé. Pero tenías pantalla, digamos. ¿Tenías pantalla? Sí, era para un canal de televisión, de cable. Y por suerte, en Las Acacias, primer largo de ficción, siempre esperado, siempre deseado, ¿cuándo voy a hacer una película? Tuve no diría la lucidez porque fue casi un exabrupto de convocar a un productor que no había sido productor, pero que es un productor tremendo, que es Ariel. Es mi amigo íntimo y es director. Entonces, cuando la película se puso más a tiro, ganamos un premio de guión. Ahí empieza todo, básicamente. ¿En dónde? En Cuba. O sea, yo venía escribiendo el guión con Salvador, a solas, sin ningún plazo, sin ninguna perspectiva. Y creo que íntimamente cuando estábamos escribiendo, dije, bueno, viste, el rodaje o la posibilidad de hacerla está ya lejana, ni la pienso. Voy a escribir un guión. Voy a hacer, el objetivo era tener un guión terminado, que me guste. 1 año, 2 años, lo que nos lleve. Y bueno, con Salva y con mis otros trabajos, me pagué un poquito, pero la verdad que poco. Y durante esos 2 años íbamos juntándonos, a veces más frecuentemente, a veces menos frecuentemente. Y en un momento, a la 3ª o 4ª versión, mando el guión al Festival de La Habana, que tiene un concurso para guiones inéditos, guiones no filmados.
y que en ese momento tenía un premio espectacular, pero que cuando lo mandé ni lo pensé. ¿Cómo ¿Me hacían? preguntar algo? Sí, quería preguntar, no sé Sí, si se claro, puede- claro, por favor, sí. O sea, es una charla abierta. Todo el que quiera preguntar datos, la idea es generar una conversación. Se dio así, pero siéntanse libres de preguntar lo que quieran. ¿Cómo era el proceso para escribir el guión junto con Salvador? Sí. Ahora vuelvo sobre eso, termino esto y ahí te cuento. Dale, Jorge. Bueno, nada, lo mandé al Festival de La Habana. Sí, solo hay que mandar 3 copias anilladas. Lo mandé a mitad de año, agosto. Bueno, me olvidé del tema. Y en diciembre me llaman y habíamos ganado el primer premio. Y ese premio, en ese momento, 2 años después lo sacaron, pero en ese momento el premio incluía un dinero muy importante de Televisión Española, que eran 150.000 euros. A los 2 años lo sacaron el premio. Yo creo que agarré el anteúltimo premio con dinero. El premio sigue existiendo, pero no tiene dinero. Ahora, ¿no? El mejor guion inédito está, pero sin plata. Y bueno, ahí un poco se puso en marcha la película. ¿Viste? Fue como una sorpresa, un espaldarazo para nosotros, una sorpresa de, bueno, ahora hay que hacerla. Y ahí entonces, bueno, con el primero que hablé fue con Ariel y le dije, ¿querés ser el productor? Y me miró porque él no es productor. Y me dijo, y al final aceptó. Y fue creo que lo mejor que hice. Tener un productor es algo que quisiera repetir siempre y dedicarme solo a cuestiones de dirección, que son miles, que son muchas, y hacer una película es muy agotador, muy costoso, no solo económicamente, sino física y emocionalmente, por lo menos para mí. Entonces, toda la energía, yo creo que hay que reservarla para tu tarea. Que las otras tareas, que cada uno haga su tarea, y por eso es un trabajo en equipo, y por eso ya de por sí, intrínsecamente el cine para mí es algo horizontal, porque es un trabajo de muchos. Entonces, bueno, luego de ese guión, de ese premio, un poco la producción se pone en marcha. Pero fue un proceso totalmente independiente. Esto de escribir nosotros dos, yo pagándole de mi bolsillo unos manguitos a Salva, poco, la verdad, no somos amigos y nos conocemos, entonces bueno, fue una cosa también así de ir haciéndolo. Y el proceso de guión básicamente fue así. Yo primero tuve una primer sinopsis solo, que apareció de este viaje donde empecé a sacarle fotos a los camiones porque estaba aburrido. Después un fin de semana me había ido con mi mujer, así de un viajecito de fin de semana por Entre Ríos. Estaba en una estación de servicio, vi una imagen en la estación de servicio, una mujer, tuvimos un rato largo y había una mujer con unos bolsos ahí esperando, un rato largo, nunca vino nadie. Ahí se me empezaron a juntar cosas, empecé a escribir una sinopsis, donde ya estaba un poco la historia de las acacias y después la volví a leer y es prácticamente eso. Un camionero que tiene que traer una mujer de Paraguay. Había laburado mucho tiempo por la zona de Misiones, entonces naturalmente pensé en Paraguay, que es un lugar que me gusta cómo hablan, que conocía bastante porque fui durante 4 o 5 años a Misiones a hacer distintos laburos. Y con esa sinopsis, donde estaba prácticamente el tronco de la historia, lo llamé a Salvador, la leyó y empezamos a compartir tardes improvisando cosas que podían suceder, definiendo los caracteres de los personajes, dejando descansar, volviendo, y así llegamos a un tratamiento un poquito más grande. Después de eso, con ese tratamiento, él escribió una primera versión, me la manda, yo la reescribo arriba, se la mando, tuvimos un par de idas y vueltas, y en un momento sí, lo que necesité es parar el intercambio y agarrarla yo. Porque ahí empiezan a aparecer las cosas más personales, las cosas que a uno más le gustan. Siempre las subjetividades se cuelan, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay que tratar de descubrir qué cosas son las que a vos, si sos el director además, y vas a filmar la película, te resuenan, te gustan y cuáles no. Viste que, no sé, después por ejemplo lo compartí con otra
con otro autor para que me dé una devolución. Y por ejemplo ahí me pasó algo que también me costó, como, viste, después me di cuenta que había como una tendencia leve le gustaba el absurdo un poco más. Y la película a mí no, es súper naturalista. Pero viste como las devoluciones tenían que ver con una cosa que no me sonaban, que estaban buenas, pero no, era otra película. Entonces, a veces uno tarda en descubrir qué es lo que te sirve y lo que no. No todo, ¿viste? Y no a cualquiera. Y después, bueno, Ariel cumplió otro rol clave, que fue el de tutor de guión, ¿no? Con él empecé a tutorear el guión. Entonces, bueno, es alguien que hace muy bien eso para mí, con el cual tengo una afinidad. Además, entendió muy rápidamente lo que yo quería de la película, fue como que me pudo entender a mí y se puso a disposición de eso, como al servicio de mi película, de la película que vos querés encontrar. Y me ayudó a hacer un trabajo enorme en los últimos tiempos del guión, y ahí en paralelo empezó el casting y pedimos un crédito al Inca. Después les cuento más hasta el final si quieren. El proceso de tu película de Puentes, ¿cómo fue, Julián? Fue también bastante largo. Digamos, escribí la primera versión solo. En realidad yo no tuve tutor de guión, y esas cosas desgraciadamente no las supe conseguir. Fue bastante largo. También tuve un productor que después no pude seguir laburando, tuvimos 1 o 2 años trabajando y la película, el proyecto no avanzaba, entonces decidí parar con esos productores. Después conocí a Felicita Raffo, que es la productora de la película, y que ella todavía no había producido nada. El Puentes es la primera película que ella también produjo. Y fue como una primera experiencia compartida, digamos, porque yo no había dirigido nada en ningún largometraje y ella no había producido ningún largometraje. Y lo que estuvo bueno es que nunca, desde ellos, desde ella como productora, hubo ningún tipo de exigencia ni con el guión, ni con los actores, ni con medios de producción. Siempre estuvo las posibilidades de producción eran muy cortas. Teníamos el apoyo del instituto, pero era muy poco dinero, digamos, con el que contábamos. Entonces, bueno, era lo que había para hacerla. ¿Era una ópera prima? No, era un crédito, sí, un subsidio, ¿no? Un subsidio o crédito, no sé bien. Y también los tiempos de esperar al Inca que te pague y tener que estar como acomodándose a eso es bastante estresante. Por eso a veces está muy bueno no tener que encargarse de ser productor tampoco, ¿no? Sí, porque es como tremendo. Es tremendo. Felicita me llamaba llorando y diciéndome no nos pagan, ¿qué hacemos? Tenemos que parar el rodaje. Yo decía, no, bueno, pará, voy a hablar con los técnicos a ver si pueden estar 1 semana sin cobrar o 2 semanas. Y es muy estresante. Pero no sé, es como... ¿Técnicos sindicalizados o técnicos amigos? Sí, como... No, eran amigos, pero teníamos que pagarle por SICA porque era una película que tenía crédito de subsidio del instituto, entonces tenían que pasar por SICA. Teníamos muy poca plata, pero yo creo que la película hubiese sido la misma con más recursos también. Hubiésemos estado más tranquilos, pero creo que eso está bueno también cuando hablamos de cine independiente. Digamos que las películas que hacemos, las hacemos con 10.000 pesos o con 1 millón. Creo que la película siempre va a ser la misma. Uno trabaja distinto, obviamente, si tiene plata, pero las películas siempre son las que uno quiere hacer, ¿no? Las que uno tiene en mente. Pablo, ¿cómo llegaste sobre todo a esta última película? Y digamos, yo vuelvo siempre sobre lo mismo. ¿Cómo haces para producir cortometraje? Digamos, en general, el camino normal es, bueno, llegué a mi largometraje, listo, los cortometrajes son cosas que pasan. Para vos no. ¿Cómo lo pensás eso? A mí me interesa entender cómo pensar, porque ustedes saben, digo, en Europa hay formas de financiar el cortometraje, ¿sí? Lamentablemente acá en Argentina no existió nunca. Desde que apareció la ley de cine
siempre hubo una cláusula, un intento de que se pasaran cortometrajes antes de los largometrajes, de que el Estado financiara a través de la televisión la producción del cortometraje, porque fundamentalmente y radicalmente son otro abordaje a la narrativa, totalmente distinto del que uno puede realizar a través del largometraje, y sin embargo, a pesar de tener el apoyo legal, nunca se concretó, nunca se instrumentó, ¿sí? Y nunca aparecieron fondos de apoyo al cortometraje. Y sin embargo, cosa que hace que sea bastante difícil, ¿no? Porque, viste, no es lo mismo abrir la fábrica para hacer un cortometraje durante 3 días, cerrarla y volverla a abrir dentro de un año, que abrir la fábrica, hacer un producto gigante y después comercializarlo, tener 2 o 3 años para venderlo, ¿no? Es totalmente distinta la mentalidad, incluso desde el punto de vista de la producción y así también de la narración. Entonces, como digo, me interesa que un poco escuchar lo que tenés para decir sobre eso, ¿no? Sobre el largo y sobre el corto. Bueno, en principio yo financio mis propias películas, entonces de alguna manera tampoco tengo una expectativa comercial en ningún caso. Obviamente siempre y cuando, o sea, siempre que aparezca un dinero es bienvenido, pero no pienso en ese sentido, siempre pienso en términos artísticos. Y en ese sentido me parece que el cortometraje es un espacio de aprendizaje continuo para mí. O sea, yo siempre que filmo para aprender a hacer cine. O sea, no me considero un director todavía, o sea, sí lo soy, pero digo, me considero un director en formación. Y cada película que hago la hago para aprender algo más. Entonces, el cortometraje para mí es un espacio de mucha libertad, de mucho juego, me parece que es un espacio lúdico. Donde uno puede probar y puede experimentar diferentes modos de narración, diferentes modos de filmación, diferentes recursos técnicos, narrativos, etcétera, que quizás no podés probar en todas las películas porque sería como un pastiche infernal, ¿no? Sí, para los que no vieron los cortos, hay cortos con fotografías, hay un plano secuencia hecho con fotos, hay otro que es sobre una pequeña película de terror, hay sí. Otra que, hay muchísimas temáticas a las que se aproximó Pablo con muchas técnicas distintas. Sí, mi interés está más que nada por la narración experimental, entonces lo que intento hacer en cada cortometraje es tratar de probar alguna cosa nueva, no me quedo con lo que aprendí en el corto anterior, sino tratar de encontrar algo novedoso en un recurso que no haya utilizado y tratar de utilizarlo de una manera, llevarlo al extremo para, bueno, sacarle el jugo lo máximo posible o intentar hacer algo que no se hizo antes. Yo creo que ya todo está hecho, pero bueno, quizás no lo vimos, entonces claro, bueno, no lo habías visto. Está bueno probarlo. Pero más allá de eso, al no tener una expectativa comercial, lo que puedo hacer es juego mucho cuando hago los cortometrajes. Y no tengo, o sea, al ser yo mismo mi propio productor, tampoco tengo nadie que me esté corriendo con temas de dinero, ni con temas de tiempo, ni... Entonces... Cuando hablamos de autofinanciar, ¿de qué estamos? Digo, por ahí no de plata concreta, que siempre ensucia el tema, ¿no? ¿Viste? Hablar de que costó 80, 50 lucas, ¿viste? Pero, digo, más o menos, dar un aproximado de qué estamos hablando, digo, en términos, si querés, de cuántas compras de verdulería o qué proporción de una casa, digo. Pero no, yo te diría, qué sé yo. ¿Qué tipo de autofinanciamiento estamos hablando? Y el sueldo de un mes, por ejemplo. ¿Para hacer qué? Para hacer un cortometraje. ¿Y un largo? Y un largo no, es un ahorro de 2 años, por ejemplo. Okay. Por ejemplo, ahorrar 2 años y tener un dinero ahorrado como para poder financiar la comida del equipo, para poder financiar los viajes que tengan que hacer, para poder financiar los equipos que haya que alquilar, si es que hay que alquilar un equipo que no se pueda llegar a conseguir o prestado, no sé, para comprar el material virgen, si es fílmico o si es video, o las tarjetas de video ahora, ¿no? Yo la última película filmé con una cámara de fotos 5D, que la verdad que fue muy buena la experiencia porque es una cámara muy versátil y la verdad que la imagen es excelente para mí.
y me permitió filmar, ya te digo, una película en 10 días, con un equipo de 10 personas. En el medio del Delta, es un policial negro, una especie de policial negro western en el Delta del Paraná, y nos teníamos que mover de un lugar al otro todo el tiempo, y bueno, el hecho, o sea, también uno elige sabiendo, teniendo conciencia de lo que tiene a su alcance. O sea, yo no hago películas, o sea, no me propongo hacer una película que sé que no voy a poder hacer. Por más, empezás a pensar. No, ni directamente ni la pienso justamente en función de lo que tengo a mi alcance, y en función de lo que tengo a mi alcance pienso qué cosa puedo investigar, qué cosa puedo probar, qué cosa puedo aprender. Y en función de eso trato de juntar todas las piezas que están a mi alrededor para armar un rompecabezas que es un cortometraje, o en este caso un largo, ¿no? Esas piezas son personas, son piezas humanas, o piezas que pueden ser equipos, una locación. Es como un pequeño rompecabezas que uno va armando, pero nunca me propongo hacer algo que yo sé que no voy a poder hacer, porque no tiene sentido. O sea, la primera película que hice se llama El sueño del perro, y la hice con ahorros propios, apoyo de la Universidad del Cine, y por suerte después tuve el interés del instituto y pude recuperar parte de la inversión y pagar a todo el equipo lo que correspondía por SICA, pagar cargas sociales, pagar todo lo que corresponde a una película profesional, ¿no? Para poder estrenar. Para poder estrenarla profesionalmente o en una sala comercial y tener una copia en 35 milímetros. El dinero que yo gasté en hacer una copia en 35 milímetros fue el doble de lo que yo había gastado en hacer la película entera. O sea, en alquilar los equipos, en llevar a la gente al lugar donde filmamos, en estar 20 días en el Tigre y después volver a la ciudad y estar otros 10 días más. Todo ese gasto no se equiparaba a hacer una sola copia en 35 milímetros, con lo cual me parecía un despropósito absoluto. Pero más allá de eso, digo, bueno, me parece que hacer una película es tratar de ser consciente de lo que tenemos a nuestro alrededor, de lo que podemos tener acceso a nuestro alrededor, y en función de eso pensar una película posible con las cosas que tenemos a nuestro alcance. Y eso es la manera con la cual trabajo. O sea, de alguna manera creo que es una forma un poco amateur, si querés. Amateur porque no busco un rédito económico, sino lo hago por amor al arte o por amor al cine en este caso. Y bueno, y también tomando en cuenta mis propias limitaciones y que esas limitaciones no se conviertan en un obstáculo, sino tratar de que esas limitaciones se conviertan en un disparador para encontrar una forma novedosa de resolver un problema de producción, resolverlo de un modo novedoso a través del uso de una cámara diferente o a través de filmar una película todo con fotografía. Una pregunta, un toque dolorosa, pero que a mí me está surgiendo. Yo lo que veo es que, como denominador común en general lo que escucho es, hay una convicción atrás. Hay una convicción, hay un querer compartir, ¿sí? Y hay un esfuerzo muy grande económico, una paciencia muy grande que tener, y algunas veces, como a cualquiera le pasa, pueden flaquear los ideales, las convicciones. ¿Han pasado por ese momento? ¿Cómo lo han superado? ¿Cómo lo superamos? Justo veníamos un poco hablando de eso, ¿no? ¿Por qué hacer películas si después cuando la querés pasar en un cine no te dejan porque no les interesa el cine argentino, porque después el público no va a verlas? A mí siempre lo que me aterroriza mucho todo el tiempo es eso: ¿para qué hacer películas, si después no se pueden distribuir dignamente, si después el que se tiene que hacer responsable de las películas no se hace responsable? ¿Quién es ese? Son varios, los exhibidores, los distribuidores, Okay. el Estado. Sí, claro, es un sistema, no hay espacio de exhibición. Pablo me devolvió un poco las esperanzas diciéndome que no importa eso, ¿no? No, sí, porque yo pienso que hacemos las películas por otra cosa, que por una razón personal. O sea, yo me quedo más con lo que vos decías, que es una palabra, que es, tal vez varias, que van casi en el mismo sentido, que es convicción, deseo, determinación. Es lo que quiero hacer esto y voy a hacer eso. Entonces,
Esa es la primera razón por la que hacemos las películas. Todo lo demás, todo lo que rodea la película después, la verdad es una lotería, ¿no? O sea, no sabes lo que va a pasar cuando la termines. Puede pasar que la veas con tu familia, puede pasar y nada más, y no la llegues a estrenar en ningún lado, ni que la veas solo un círculo muy íntimo, o puede pasar que la película te vaya muy bien y vaya mucha gente. Es como algo que está, me parece, afuera de nosotros. De todos modos, creo que sí hay que no ser ingenuos y dejar eso librado a las fuerzas del cosmos o del capitalismo, si se quiere, ¿no? Y tratar de organizarnos y hacer algo y entender cómo es el tema y cómo funciona, porque de ahí, digamos, pueden renovarse las fuerzas y las energías para seguir haciendo películas y para que la gente las vea. Es cierto que en definitiva, por lo menos, no sé si todo, pero para mí es importante que la película se vea, que vaya a las salas, no me da lo mismo, pero no es la razón principal lo que pone en marcha el carro. La razón principal es una razón íntima, ¿no? Y por eso uno elige los temas que elige o el tipo de películas que quiere hacer, que diría que casi no los elige, es como algo que vos tenés y que necesitas expresarlo. Para mí tiene que ver más con eso. Después hay una segunda instancia donde uno trata de que esa necesidad de expresar o de hablar de algo o explorar un tema determinado, ¿cómo lo hago? Y ahí es más un poco, bueno, lo que dice Paulo, ¿no? Como, bueno, ¿qué tengo cerca o de qué modo puedo cristalizar esto? ¿No? Todo parte de una cosa muy abstracta. Eso es casi un proceso de materialización lo que pasa, de una cosita a algo concreto. Ese proceso puede ser larguísimo, corto, pero es eso. Y en ese proceso, bueno, va habiendo distintas etapas. Es casi una cosa de etapas, de ir viendo, y de momentos de cada uno. Pero sí, todo el tiempo hay flaquezas. Para mí, en mi caso personal, las flaquezas siempre tienen que ver con dudas íntimas, con inseguridades, con no sé qué estoy haciendo, con no ver la cosa, perderme un rato, angustiarme, no tener claro, no animarme, inseguridad, temor a la exposición, y bueno, después salí transformado. Siempre como que las dudas o las flaquezas vienen más por ese lado en mi caso, ¿no? De inseguridades artísticas o con la película, ¿no? No estoy convencido, no la veo, eso me pasa, no la veo. Hay momentos donde esto es un desastre, esto no. Y después cuando me rearmo, acá está, vamos. ¿Pero es solo transcurso de tiempo o trabajás para eso? Bueno, hago de todo un poco. En general es trabajo siempre, distintos tipos de trabajo. El trabajo al que más apelo en esos momentos de flaqueza es dárselo a otros, que yo sé, o sea, digamos, con el tiempo he encontrado algunas personas de las cuales me interesa su devolución, su mirada, confío en eso. Durante mucho tiempo se lo daba a veces a cualquiera, entonces a veces la devolución era más perjudicial, me perdía mucho más, porque pasaba esto, me decían, no, esto es una comedia, y yo decía, no, pero la inseguridad propia no me dejaba entender bien lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces alguien me decía, me lo llevaba para el lado de una comedia, suponete, y bueno, y yo iba por ese lado un rato hasta que me perdía mucho más. Bueno, he encontrado algunas personas que son esas, entonces hago eso, y durante muchos años también mi terapeuta. En sesiones de terapia hablo del guión, como si fueran personas que existen. Y eso me ha ayudado a entender cosas propias que hay ahí adentro, a verlo de otro lado, no siempre, charlas con mi mujer, y tiempo. Para mí es un tema a veces, yo no soy un tipo, viste, hay chabones que hacen una película por año, no sé cómo hacen. Yo, no sé, haré 2, 3 películas en mi vida, 4. A lo mejor agarro un método y un ritmo y se va, aumenta, pero por el momento necesito tiempo. Sí, y además, digamos, está bueno eso que decís porque además es como cortar el ideal de
la única forma de ser o sea, de tener un éxito personal, más allá del social o económico, es llegar a ser prolífico. O sea, no es la meta necesaria. No tiene nada que ver, No es razón por la cual sentirse frustrado. No, para mí no. Y si me preguntás, para mí es mucho peor tener una película de la cual no me sienta orgulloso, de la que no quiera mostrar o que no tenga que ver conmigo. La película te puede salir mejor o peor, te puede salir mal, pero si el intento fue honesto, si el proceso fue honesto y vos intentaste hacerlo mejor y no te salió, está todo bien. Es un hijo y acá está, ¿no? Ese es el tema. Pero digamos, lo que sí no me parece es cuando vienen cosas que no tienen nada que ver con vos. Cuando el origen de un proyecto tiene que ver con una especulación de otro orden, ¿no? Bueno, voy a hacer esto, vamos a poner este actor, dale, y viene uno y te dice, y eso empieza a pasarte, o no sé, bueno, a mí me ha pasado después de mi película y de lo que pasó, ¿no? Me han llegado algunos guiones, nunca en la puta vida nadie me mandó un guión, dije, o sea, viste, porque siempre el gran tema es de qué labura un director, ¿no? Cuando estudias siempre es mejor ser o fotógrafo o sonidista o montajista, ser algo que no sea director, porque vos tenés laburo ahí, ¿no? En todos los otros proyectos, cuando sos director es terrible, es como, ¿de qué voy a laburar? Es el gran tema. Entonces siempre uno sueña con la fantasía de que alguien te llame para hacer una película. Bueno, eso no pasa nunca, y cuando pasa, en general, y estoy dándome cuenta ahora de que casi siempre va a ser así, de que siempre lo que te llega es muy raro que tenga que ver con lo que a vos te interesa. Entonces, viste, lo lees, dudás un montón, empezás a pensar, decir, bueno, cobro un montón de plata, así después puedo tener un montón de tiempo, y eso no pasa, además porque nunca te pagan un montón de plata, y empezás ahí a dudar, pero esto no tiene nada que ver, y al final, bueno, en este caso dije que no, a 2 guiones, viste, pero tardé meses en decir, no, yo soy un tarado, esto lo tengo que hacer porque siempre quise hacer películas. El tema es que me acabo de dar cuenta, ahora más grande, que no quiero hacer cualquier película. Por lo menos por el momento. El día de mañana, viste, si la familia necesita, bueno. O sea, no me parece mal. Laburo de lo que sea. Laburo en el bar, como laburé, laburo en un banco. O sea, ningún laburo está mal. Laburo en la tele, está todo bien. El laburo es el laburo. Bueno, eso lo veré, pero estoy tratando de hacer las películas que más me dan ganas de hacer. Julián, flaquezas, ¿cómo saliste? No, un poco de lo que te decía antes. Eso, a mí me preocupa y me sigue preocupando el tema de la exhibición, porque en gran medida comparto un poco lo que dice Pablo, pero también siempre uno cuando empieza a hacer una película, cuando empieza a imaginarse una película, lo que yo empiezo a pensar es qué clase de película me gustaría ver a mí como espectador. Entonces desde ese lugar me pongo un poco en el lugar de espectador, y bueno, a mí me gustan cierto tipo de cine, no sé, y bueno, y busco la película que no hay y que quiero que esté, ¿no? y que yo quiero hacer y que quiero ofrecerla, y por eso pienso también en el espectador. No es un tema, digamos, no es desde un pensamiento, digamos, como económico. Bueno, yo quiero que vaya gente al cine para ganar plata, no, digo, yo quiero que la gente la vea en internet, en DVDs, en la tele, no sea, pero uno hace películas pensando en un momento determinado que es 120 personas o 100 personas o 20 personas frente a una pantalla de 5 por 10 metros viendo algo, todos en un momento donde está pasando algo mágico, digamos, porque una proyección es algo mágico. Bueno, ahora estamos perdiendo un poco eso, ¿no? Lo que es el 35 milímetros y la película es digital, bueno, pero es lo mismo también, pero es eso, es un montón de gente en un momento que se juntan y están viendo algo, y es un momento mágico, digamos. La concentración que uno tiene en un cine, digo, no es la misma película que vos ves en la computadora, digamos. Una película no te causa lo mismo. Totalmente, sí, es otra experiencia, ¿no? Es otra experiencia, ¿no? Y la a mí sala oscura, la sí, sala la oscura, y con la pantalla de 12 metros. Y para mí exactamente, y colectiva, digamos. Porque con tampoco es gente lo mismo que verla solo en una sala. Totalmente, no, claro. O verla. Esas proyecciones, que, o sea, si a veces que hay más gente,
hay como una energía. Bueno, flotando. es eso, digamos, estás viendo tu película y hay gente al lado tuyo viendo tu película y ves qué les está pasando en ese momento de concentración, digamos, uno se concentra viendo una película. ¿No? Yo no puedo ver películas en la compu, las tengo que ver porque no tengo tiempo de ir al cine, por un montón de cosas, pero me concentro de la misma manera, chequeo mientras, ¿no? A ustedes les debe pasar lo mismo también, ¿no? No se pueden concentrar de la misma manera. El cine es algo mágico y a mí me preocupa ese lugar, digamos, no poder mostrar las películas en los cines. Digo, está buenísimo, sí, los centros culturales, está buenísimo un montón de cosas que pueden pasar alrededor de una película, pero no es el cine, y eso es lo que me angustia mucho y me sigue angustiando. Y desde el PCI un poco, bueno, quiero introducir un poquito lo que estamos haciendo en el PCI, que es esto, ¿no? Para llegar a eso. El PCI está tratando de armar una sala propia y ahora está programando películas en el Centro Cultural San Martín. Tenemos como una sala que programamos una vez al mes, digamos, no una vez al mes, una película al mes que da todo el mes programada. Y bueno, ayer se estrenó una película llamada La Deriva, que se filmó en Misiones, de Fernando Pacheco, y va a seguir todo el mes en el Centro Cultural San Martín. Sé que les queda un poco lejos, pero si andan en algún fin de semana por allá, vayan a verla si pueden. Y lo que nos interesa es eso, digamos, es como, bueno, cuáles son los espacios que tenemos como salas de cine para mostrar las películas nuestras también. Que, bueno, las multisalas no nos dan lugar, bueno, hay que buscar otros lugares, pero el momento tiene que ser ese, ¿no? El momento de encuentro. Pablo, ¿qué opinas, Diego, de las dos cosas, de los dos temas que se están dando, ¿no? Que es, por un lado, el panorama de la distribución, que es como el principal factor que ellos nombraron como el que bajonea, y cómo salir de los bajos. ¿Qué es lo que te ayuda a salir del bajo? Bueno, es una situación difícil la que se vive con respecto a la distribución y la exhibición. Cada vez más complicado estrenar películas y los estrenos generalmente conducen a muy poco. Quiero decir, las películas se ven muy poco en salas, son muy pocos los espectadores que ven cine nacional, lamentablemente, salvo algunas excepciones, y es muy difícil para una película argentina conseguir salas, pero esto es medio como un bajón para todos, ¿no? Sí, pero es algo también pero hay que ser consciente de eso, es ¿no? algo mundial. Sí. Con distintos niveles de gravedad, pero pasa en todos lados. Sí, cada vez hay menos espacio para las películas, y es una situación complicada. Entonces las películas están encontrando vetas o pequeñas grietas en el sistema para exhibirse en centros culturales, en museos, en salas alternativas o en, por ejemplo, el Centro Cultural San Martín, como se estrenó ayer la película de Fernando. ¿Pero es con entrada Inca? No lo sé. Sí, corte con entrada Inca, bueno. No, por ejemplo, también está el tema, ¿viste esto de lo que hace Emiliano? Sí, bueno, eso me parece interesante. No solo en cines, también. Ahí hay una movida interesante que se llama No Solo en Cines y que, bueno, también es simplemente es la iniciativa de un grupo de personas que tiene como objetivo poder mostrar películas en teatros, en clubes, en bares, en centros culturales, un montón de espacios alternativos y no convencionales, donde de alguna manera las películas pueden verse y la gente puede acceder a las películas que no de otra manera no podría acceder porque no tendrían espacio en las salas. Lo irónico del tema es que cuando se estrenan las películas no son muy acompañadas tampoco por el público, entonces es complicado también, es como una cosa, como una rueda, ¿no? Como un círculo vicioso. Yo lo que sentía siempre es como un prejuicio, ¿no? Hay como en la película con poca difusión y que no viene apoyada por algo grande, en general no es que sola se presta al prejuicio, es que es como presa de gente que hace crecer el prejuicio sobre ese tipo de productos, independientemente de lo que haya dentro de la película. O sea, es como una cuestión, es vulnerable. La película que no puede difundirse de la manera indicada se convierte en un producto vulnerable. Y esa vulnerabilidad hace que directamente la gente desconfíe de si es algo digno de verse o no.
¿no? Bueno, porque ahí la discusión es otra, es el tema de la importancia que tienen en nuestras sociedades aún ciertas opiniones, ciertos medios, el tema de hacer difusión y de instalar una película de un modo u otro. Hoy, por ejemplo, estrena un amigo, ¿no? Una película, Samurai. Ajá. Una película también independiente, ¿no? Y escuchaba a la tarde en una radio así muy escuchada, viste, y el comentario era, y un poco lenta, sí, a los amantes de las películas lentas, capaz que, viste, bueno, si ese es el comentario que hace una de las radios más escuchadas, vos decís, la película te puede no gustar, y puede no gustarte nada, ¿no? Pero bueno, no sé qué sentido tiene algún tipo de comentario, o también a veces no hay conciencia del daño que se hace. Y con esto no quiero tampoco decir que la crítica no debería decir ciertas cosas, está bien que las diga, ¿no? Y la crítica por sí sola además pero, por ejemplo, no mueve el amperímetro. Esta mañana lo mueve la publicidad. Esta mañana sucedía algo similar en la televisión. Hablaban maravillas pero las maravillas eran, bueno, vas a disfrutar de los efectos especiales, vas a ver la nueva película y lo vas a ver a Will Smith, no sé cuánto, sí. Will Smith, y está Will Smith y los efectos especiales, y es un gran espectáculo. O sea, la crítica era esa, muy elogiosa para una película que se vende por sí misma y no tiene más que eso. Y después hablaban de Hermanos de Sangre, otra película argentina que se estrena hoy. Sí, que está en el récord. Y que hablaban de, o sea, los comentarios, o sea, el nivel, o sea, el entusiasmo para hablar de la película había bajado por lo menos un 50%, ya la onda era otra, y no solamente eso, sino lo que se decía, no se hablaba ni que vas a disfrutar, ni nada por el estilo, era como, no sé, como, está todo mal con la película. Sí, eso que decís, yo tengo una vez, por ejemplo, escuchando así, ¿no? También programa top de radio de la tarde en el auto, ¿no? Bueno, y hoy se estrena una película, que no sé qué, y ya el comentario fue rumana, pero dijo rumana con un tono como diciendo, es rarísimo, es una cagada, ¿viste? Y vos, los rumanos, ¿viste? Es una cinematografía que en los últimos años ha hecho así, ¿no? Entonces, digo, ¿qué quiere decir con rumana? ¿No? Y después, obviamente, la mató. Además, era hasta 4 meses, 3 días, 2 años, no me acuerdo bien el título. Bueno, esas cosas tampoco ayudan. De todos modos, creo que el problema no está ahí, que la crítica y las opiniones no mueven demasiado el amperímetro, sino que tiene que ver con otra cosa, con la dificultad para acceder a espacios y para tener una campaña publicitaria, que en definitiva es lo que sí mueve el amperímetro de mucha o poca gente. Y esa campaña publicitaria podés pensarla, acceder o tener más o menos suerte de acuerdo también a cosas que pasen, ¿no? A veces una estrategia es, bueno, tratar de mover la película en otros lados y que sea, hay muchas películas que han funcionado con boca a boca, películas chicas que no han tenido lanzamientos publicitarios grandes. Sí. Pero son excepciones. Sí, son excepciones. Una pregunta. Sí, claro. Sí, vos también, perdón, querías preguntar algo hace un montón de tiempo. Sí. No, gracias. ¿Cuál es, en su opinión, el problema grosso que tiene hoy en día el cine independiente argentino? ¿Cuál es el mayor obstáculo que se puede encontrar? Yo diría la exhibición. El punto está ahí, porque el tema no es la producción, las películas se están haciendo. En los últimos años se hicieron 150 películas, 120, no sé, son un montón. Digo, hay un montón de problemas en la producción. Pero el gran problema y la gran asignatura pendiente, no solo acá, sino en toda América Latina, seguro, y en muchos países también, es la exhibición. Y eso tiene que ver un problema muchísimo más enorme, que tiene que ver con la globalización, con la economía mundial y con otras cosas que están lejísimos para nosotros. Pasa eso, entonces creo que lo que hay que encontrar son canales alternativos. Y esa es como la gran tarea por hacer. Siempre hay gente que les gustan las películas más independientes, o de autor, o más de arte, llamarlas como quieran. Siempre hay público para eso, ¿no? Y hay público en todo el mundo para eso. El público está. Bueno, hay que encontrar una manera de captar a ese público que probablemente sea mucho menor que el público que disfruta del cine más comercial o de la televisión y que va atrás de otra cosa, una cosa que tiene que ver más con el consumo y con algo que ya está armado. Ese público, por más que vos tengas
una campaña publicitaria tremenda y el afiche de tu película está en la 9 de julio, no va a ir a ver tu película. El público que va a ver la película de Will Smith no va a ir a ver tu película, es poco probable que vaya. Porque además si van, los primeros 100 van a salir hablando tan mal que el boca a boca te va a ir para atrás y no va a ir nadie. Entonces, digamos, hay un público que es para otro tipo de... siento yo, ¿no? Sí, Creo es que así. funciona así. Yo quería contar una pequeña experiencia mía. Yo cuando estrené Aguas Verdes, abrí un pequeño cine en Barrial, ¿sí? Barrial. Que eso es una experiencia totalmente posible. Y fui a buscar, en su momento, aliados en centros culturales, en teatritos, ¿sí? Algo parecido a lo que contaban antes. Y es una tarea difícil, dura, pero posible, ¿sí? Yo de cara a que veo tanta gente en La Plata haciendo cine, creo que uno de los motivos, digamos, una razón de ser del PCI, me parece, y de la que me hago cargo, es justamente tratar de promover alguna movida. Digo, es bueno, digamos, yo me sentí muy solo cuando hice eso, iba, llevaba las copias, le pedía a mis amigos sus películas para pasarlas en ese cine, ¿sí? Pero si esa movida es una movida más comunitaria, si la gente se organiza en torno de la distribución de este tipo de cine, yo creo que eso naturalmente hace crecer no solamente la cantidad de espectadores que va a ver estas películas, sino también la cantidad de espectadores potenciales que van a ir a ver sus propias películas cuando ustedes las hagan, ¿sí? Creo que es un terreno, digamos, en el que hay muy poca colaboración común y en el que se puede hacer muchísimo, pero muchísimo, pero no lo digo como una utopía, lo digo como algo súper concreto de lograr, ¿sí? Y lo que he visto como experiencia funcionando es que, digamos, la sala en sí es la finalización, es el lugar final de una serie de alternativas y de estrategias como la web, como pequeños avisos en televisiones locales que funcionan muy bien, sobre todo acá en La Plata funciona muy bien, ¿sí? Hay una serie de recursos y además, digamos, también se conoce la experiencia de gente que muestra cine al aire libre en pueblos de la provincia, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes no son de platenses y tienen otro lugar de pertenencia además de La Plata. Esa movida es algo muy importante, ahí está todo por hacerse, ¿sí? Y me parece que vale la pena intentarlo y hay que reunirse, ¿no? para poder lograrlo. Coincido. Vos sabés que la película esta del pibe que organizó no solo en cines, son más o menos 50 salitas en la provincia de Buenos Aires y en Capital. Y también sale de su propia necesidad de tener un espacio para exhibir su película. Y después él fue sumando otras películas, pero él es el que hizo todo ese laburo y organizó la cosa. Mi película ahora la estamos dando ahí, la dimos el otro día en Ituzaingó, ahora la vamos a dar en Pergamino. Bueno, y Corta Ticket Inca metió 11.000 espectadores en su película. Es una locura, ¿no? Para películas independientes es Sí. mucha gente. No, y además hay otra cosa, digo que a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad, ¿no? O sea, la data sobre cantidad de espectadores oficial en general está bastante fraguada, igual que el INDEC, digamos, por decirlo de alguna forma. No hay que ser ingenuos y no hay que creer pasivamente en ese tipo de información sin chequear en los cines mismos. Si a ustedes les toca estrenar una película, digamos, algo que todos los productores antes comentaban era andar con un cuentaganado al cine. Hay experiencias hechas de gente que fue con el cuentaganado al cine, que fue su propio distribuidor, ¿sí? Que llevó sus propias copias a los cines y los números varían mucho, pero mucho. Esas películas que dicen que fueron después en las estadísticas finales 200, 1500 personas, 2000 personas que arañan los 4000, en realidad estaban haciendo otros números, pero nunca se van a enterar de esa realidad porque nadie estuvo ahí para verificarlo, ¿sí?
Entonces, ahí también hay como una trampa en el sistema que de esta forma se destrampea, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Bueno, también hay otras trampas más siniestras todavía que digo que sumadas a estas hay otras trampas un poquito más siniestras que son, por ejemplo, mentir al público que quiere ver una película y decirle que ya no hay más entradas cuando la sala está vacía. De esa manera Tremendo. es como, bueno, no solamente te perjudican a vos como productor, Es un boicot. Un sino boicot que también comercial. boicotean tu película para sacarla rápidamente de cartel. A mi película la rayaban o la proyectaban decían, anda mal, no tiene buen sonido, y en realidad hacían clic en un lector Dolby, ¿sí? Y con eso la película no tiene buen sonido, ¿sí? Es tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces, a lo que voy es a que esas cuestiones también son posibles y está bueno, digamos, poder poner al tanto de que no hay que ser muy ingenuos y de que hay mucho por hacer y que se puede hacer crecer la movilidad del cine independiente, ¿sí? Sí, totalmente. Eso es la gran asignatura pendiente. Yo me hice una pregunta con respecto a distribución y exhibición. ¿No hay ayuda del Inca? ¿El Instituto no hace algo como para fomentar la distribución y exhibición de películas argentinas? Sí hace. ¿Y qué es? Me gustaría que hablaran sobre eso. Sí hace. ¿Qué? Sí hace. Ahora, por ejemplo, veníamos hablando justamente de un plan y una movida grande. No estoy al tanto, no me dedico, a investigar demasiado este tema, pero sí sé que hay como toda una gran movida de tratar de cambiar el sistema y se están trayendo proyectores. Se van a digitalizar todas claro, las salas, básicamente. Proyectores digitales para poder, de alguna manera, evitar que antes un estreno argentino era un estreno argentino siempre y cuando vos estrenaras tu película en 35 milímetros. Mi experiencia o la experiencia de todos es que una copia en 35 milímetros, ampliar tu película o hacer copias en 35 milímetros es carísimo. Realmente tenés que tener mucho dinero. Estamos hablando de $5.000. Como mínimo, una copia. Una copia. Para llegar a eso quizás son mucho más dinero. Quizás son Sí, la ampliación son $80.000. $80.000, por ejemplo. O sea, tenés que tener mucho dinero para llegar a eso. Es casi imposible. Ahora lo que va a suceder es que al tener estos proyectores y esta digitalización del cine, va a ser mucho más accesible, o sea, quizás tengas que tener un DCP, quizás tengas que tener, no sé, un Blu-ray, distintos formatos digitales que están al alcance de todos, y esto va a ser también más fácil a los cines mismos, les va a abaratar bastante los costos por los traslados de las películas. Antes se hacían en fletes, había que mover las copias, que son varias latas, había que moverlas de un cine a otro. Esto de alguna manera va a agilizar y va a permitir, no sé, más allá de los problemas que pueda llegar a tener técnicamente el sistema, porque obviamente es prueba y error, yo supongo que hasta que se pongan de acuerdo y cómo. Ya, Sí, Camilo, igual también ya- desde el punto de vista financiero hay una estrategia de apoyo a la distribución, También. pero se presta bastante a la trampa, lamentablemente. Digo, estoy cavando un foso. No, pero pero es la cierto que verdad es que hay mecanismos de fomento y apoyo a la distribución, o sea, a los productores también se les da dinero para la promoción de películas, por ejemplo, para lanzamiento, vía pública. Existe. Hay un Lo montón que de pasa es que mecanismos. no son suficientes y No. ese no es el problema. El problema es más sistémico, el problema es la falta de salas, ¿no? Chicos, tenemos que ir cerrando, perdón. Estaría bueno si tienen alguna pregunta, que no se queden con ninguna incógnita. Sí, una pregunta. Bueno, antes vos decías que no hay una única forma, ¿no?, de hacer una película. Sin embargo, toda producción tiene una preproducción, un rodaje, una post y la distribución, ¿no? Y ese camino, más si es independiente, son miles de tomas de decisiones. Sí. A los tres les pregunto, ¿no?, ¿qué decisiones piensan de su experiencia que definitivamente no saben lo que no hay que hacer, definitivamente, qué no hay que hacer y qué hay que hacer? Para mí, no ser productor y director al mismo tiempo. Para mí hay que conseguirse un productor, si conseguís un productor que sea tu socio hablando como director, ¿no? Hablo como director, a lo mejor hay gente que quiere ser productora. Pero para mí es bueno eso, dividir esas dos cosas. Pero eso es para mí. Hay gente que le funciona de otro modo, que le funciona ser productor y director y hacer todo uno. A mí no me funciona, a mí me encanta tener un productor y me encantaría encontrar un socio
compañero de ruta, donde hagamos muchas películas, él de productor o ella y yo de director. Yo no sé qué no hay que hacer. Matar gente. No, eso. No sé la verdad que no hay que hacer. Digamos, es un aprendizaje, cada película es un aprendizaje. Es aprender. Matar gente y maltratar animales. No, bueno, Cámara. no hay que maltratar gente, ¿no? Eso no hay que hacer. Para mí, tenés que estar convencido, muy convencido de lo que querés hacer, o por lo menos convencido de que querés hacerlo, no sé si de lo que querés hacer, pero de que querés hacerlo, ¿no? Proponértelo y tratar de llegar a eso con sentido común y rodeándote de las mejores personas o técnicos posibles a tu alrededor. O sea, tenés que tener como una especie de red de contención afectiva, muy importante, porque como decía Pablo al principio, el cine es muy agotador, no solo físicamente, no solo intelectualmente, sino físicamente también, ¿no? Y es muy ingrato, o sea, para alguien... Bueno, también una cosa que recomiendo es no ponerse expectativas demasiado grandes. Totalmente. O sea, no pensar que tu película, y eso es importante me parece, esto lo aprendí haciendo la primera y la segunda película. Sí. O sea, no pensar que... Primero, es muy difícil hacer la primera película porque uno piensa que tiene que ser la mejor película del mundo, uno quiere ser Orson Welles y hacer El Ciudadano en su primer largometraje, y eso lo que provoca es todo lo contrario, es como una especie de inmovilidad, de imposibilidad, porque obviamente no sos perfecto y las cosas no te salen como Orson Welles, no sé cómo le salieron a él, ¿no? Pero digo, eso en principio, o sea, tratar de bajar el nivel de expectativas y quitarle solemnidad. Es solamente una película y lo importante es que vos lo disfrutes y que hagas lo que realmente quieres hacer. Me parece que va por ahí. Una última consulta, vos, especialmente que sos productor de tus pelis, sacrificás muchas cosas aparte. No, trato de que no, porque el cine es parte de mi vida, pero no es mi vida. Entonces trato de combinar las dos cosas. Trato de divertirme y hacer cine, trato de estudiar y hacer cine, trato de trabajar y hacer cine. De vivir. Sí, obviamente sacrifico tiempo, dinero, trabajo, esfuerzo, pero en la medida de lo posible. Yo tengo una pregunta, es cómo uno en un cine independiente encuentra su equipo de rodaje, los técnicos y lo que sea, y cómo tiene que ser la comunicación con ellos, porque quizás uno, no sé, puedo pretender que todos sientan mi idea o lo que yo quiero contar esencialmente, o le digo, mira, quiero esta luz acá, quiero esta escenografía, a eso, y cómo uno comunica el sentido de la película también. Creo que si no todos me entienden, no se puede concretar la unidad, digamos. No. Es así como algo más intuitivo, casi te diría. Para mí el equipo son los amigos, ¿no? Yo filmé... O hacerte amigos. Con presupuesto, sí, en general. Yo filmé con un presupuesto más o menos no tan pequeñísimo, pero llamé a mis amigos que habían estudiado conmigo, que confío en ellos, que sé cómo trabajan, que me siento cómodo, contenido, que nos conocemos. En algún rubro no pude contar con algún amigo y bueno, hice una especie de entrevistas con varios, en la dirección de arte, por ejemplo, y bueno, finalmente terminé eligiendo una directora de arte. Y eso es algo que nada, todos ustedes van a ir relacionándose y van a terminar trabajando juntos en proyectos. ¿Y cómo les bajas tus ideas? Creo que se trata solo de reuniones, café y o vinos. Mucho más vino que café. Sí. Chicos, disculpen, nos están diciendo que tenemos que terminar. Igual confiamos en que el Festival REC nos incluirá en sus próximas programaciones al PCI. Bueno, en Comunidad Zoom están los cortos. en Comunidad Zoom, exactamente. También una película. En Comunidad Zoom pueden encontrar los cortos de Paulo. Bueno, les agradecemos mucho la presencia, la atención y